Buenas tardes, Nagore. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Nagore Espinosa. Nagore empezó a estudiar ingeniería, pero como no le gustó, cambió a turismo. Y la verdad es que ha seguido toda su vida ligada al sector turístico. Hizo también un máster de gestión de instalaciones de ocio. Se ha doctorado en torno a la competitividad empresarial y desarrollo territorial. Ha trabajado en empresas del turismo, ha trabajado también en la administración, en Tour España, en concreto en Nueva York. Y en su última etapa, pues estuvo trabajando en un centro de investigación turístico vasco, que es Iturgune, y allí pues ocurrió que se cerró y te viste de alguna manera encaminada hacia el emprendimiento, ¿no, Nahue? Sí, sí, la verdad que fue una compañera de trabajo que me dijo, oye, ¿tú te has planteado emprender? Esto fue como, qué sé yo, como en primavera o verano, no lo sé. Y, o sea, quiero decir que eran meses antes de que se cerrara el centro. Y, bueno, mi primera reacción fue como, ¿qué dices? ¿No? Porque yo ya me imaginaba que emprender era muy complejo, ¿no? Y si yo soy una persona que ya cuando he trabajado para cuenta ajena le dedico muchísimas horas, soy como muy intensa, pues no me imaginaba, ¿no?, el salto a serlo todo, al principio al menos, sobre todo cuando emprendes, que prácticamente, ¿no?, tienes que saber de marketing, tienes que saber de gestión, de temas fiscales, si tienes empleados, de tema de recursos humanos, en fin, cantidad de cuestiones, ¿no? Bueno, y temas de seguros sociales y demás, bueno. Y entonces a mí fue como, no, eso no es para mí, ¿no? Pero bueno, luego fue como dándole vueltas, ¿no?, la idea en mi cabeza y no sé, pues la verdad que me decidí que sí, que por qué no, que me diera yo misma una oportunidad de probar, de que también empecé a ver los pros en cuanto a qué gratificante es escoger tú los proyectos en los que vas a trabajar, ¿no? Frente a que sean decididos evidentemente por otros. Y me lancé primero como autónoma y luego ya, pues eso fue el 1 de diciembre del 2015. ¿Y qué Y ofrecías como autónoma, Nagore? pues en realidad los servicios no han cambiado, bueno, han evolucionado un poco, pero no han cambiado mucho. Como autónoma, bueno, creé la marca igualmente, Into Destination, que es el nombre de mi firma de investigación y consultoría actualmente. Y dentro de esa lógica de Into Destination, lo que vendía era, por un lado, asesoría a destinos que querían medir cómo abordar eso, porque hay muchos destinos que se plantean, a ver, tengo este problema de, yo qué sé, pues de capacidad de carga en este espacio y no tengo muy claro cómo abordarlo. O quiero ir hacia la sostenibilidad, pero lo que he leído son 500 indicadores que no veo manera de que eso sea algo factible que haga, pues, de continuo, ¿no? En cuestiones así, también una lógica más de planificación estratégica, desde la perspectiva tanto de destino como de empresa. Y hasta ahí, ¿no? Porque siendo autónoma tampoco podía cubrir más. Al crear la empresa, Planificación estratégica para los clientes. eso es, para destinos, imagínate, pues, qué sé yo, un O sea, municipio o una región o lo que fuera que quisiera. tus clientes eran destinos. Ah, Sí, la verdad es que al principio sí que tuvimos algún cliente privado, pero ujú. siempre nuestro cliente siempre ha sido la ¿Y administración. tenías ya contactos con ellos o Claro, cómo? sí, es que es lo que te digo, al final para cuando creo mi empresa ya tenía, pues ahora mismo no me acuerdo, pero pues si ahora tengo casi 2 décadas de experiencia en el sector turístico y empecé en 2015, pues eso, échale que 14, 15 años de experiencia ya tenía. Entonces, una cosa muy buena de mi perfil es que para entonces ya me había labrado muchísimos contactos. Además, algo muy importante que me ocurrió, yo en mi etapa anterior a mi empresa también había colaborado mucho bueno, colaborado. Era la coordinadora de una red que se llama InRoute, que su presidente era el presidente perdón, era el presidente de INRAP, pero había sido el director de estadística de la Organización Mundial de Turismo de Naciones Unidas. Entonces, al haber estado 5 o 6 años apoyando esa red y trabajando también en esa red, o sea, aparte de mi trabajo, digamos, esa parte, digamos, más voluntaria, si quieres, que fui desarrollando, amplié muchos los contactos, ¿no? Y trabajaba también y tenía mucho contacto con la Organización Mundial de Turismo de Naciones Unidas. Entonces, al final, entre contactos que tienes tú, trabajar en una red voluntaria, más tener
contactos en esta Organización de Naciones Unidas, pues te abre muchísimas puertas, ¿no? Como para, oye, para este proyecto necesitaríamos a alguien en Brasil, ¿sabéis recomendarnos a alguien? Y ya tienen una buena referencia de ti, una buena opinión de ti y te dicen, ¿no? Entonces eso sí que ayudó bastante. Estamos hablando ahora de destinos dentro de España o de todo el mundo. No, de todo el mundo, sí. Porque otra cosa que... Danos algunos ejemplos. Vale. Vamos a ver. Contratada como Into Destination directamente, hemos trabajado pues, para muchísimos países del Mediterráneo, porque trabajamos mucho en proyectos MED, entonces, claro, pues destinos sobre todo costeros o isleños, ¿no? Pues Chipre, pero también pues, Malta, o diferentes puntos de Croacia, Montenegro, diferentes partes de Grecia, porque por lo general no es del país entero, sino diferentes regiones, por supuesto Italia, un montón de zonas de Italia. De hecho, parte de mi estancia doctoral fue en Venecia, entonces. Y luego, fuera de lo que es la parte mediterránea, pues aparte de Escocia, Irlanda, en Francia también hemos hecho trabajos, en España obviamente pues por muchísimos lugares, obviamente pues Andalucía, Cataluña, nuestra casa, ¿no? Que es País Vasco, Navarra, La Rioja y demás. Y luego fuera de lo que es Europa, tanto como Into Destination, que hemos trabajado muchísimo en Colombia, también por los contactos que me labré en trabajo anterior, y luego también por concursos y partners que tenemos, pues hemos trabajado en Brasil, hemos trabajado en Guatemala, y luego, como soy experta consultora específicamente a partir del 2016, la Organización Mundial de Turismo de Naciones Unidas cuenta conmigo como experta específicamente en estadística turística. Y algo también en planificación sostenible, ¿no? Del turismo. Y entonces, en ese rol, claro, imagínate, los proyectos y países para los que apoyo, pues en Myanmar he estado más de 2 años trabajando de continuo hasta que, bueno, ocurrió lo que ocurrió y, en fin. Cabo Verde, Marruecos, ahora estamos trabajando en Emiratos, Kazajstán, en fin, básicamente tenemos cubiertos los 5 continentes, lo cual es fantástico porque como equipo también de todas las diferentes culturas aprendes, ¿no? Y los diferentes retos se aproximan de manera diferente según también el punto cultural en el que se encuentran y a veces hay como más esfuerzo en ese giro hacia la sostenibilidad y hay en otros lugares mucho más convencidos, ¿no? De que ser sostenibles es clave. Hablas en primera persona del plural, Nagore, ¿es porque tienes más socios ahora? No, o porque... no somos socias. Yo soy la socia única administradora, pero tengo un equipo de personas que trabajan en Into Destination. Ajá. ¿Que son personas que has ido contratando? ¿Cómo ha sido esa evolución? Sí. Eso es. ¿Y de qué perfiles? Pues los perfiles que tengo actualmente, una es experta en emprendimiento, en desarrollo empresarial, una visión muy empresarial que yo creo que necesitábamos, aunque nuestro cliente sea público, pero hay que pensar también que muchas veces cuando apoyamos a los destinos es para apoyar a las empresas. Entonces, esa visión yo creo que nos hacía falta, no porque yo no haya trabajado en el sector privado o otras de mis miembros del equipo no hayan trabajado, pero ella al final entiende muy bien la lógica de cómo hacer que un modelo de negocio funcione, ¿no? Entonces, eso en mucho de la formación y planificación estratégica que hacemos es clave. Luego hay otra persona que estudiamos la carrera juntas y ella tiene mucha experiencia en la parte productiva del sector turístico, es quiere decir que trabaja en hoteles, en bodegas, en creación de producto desde un receptivo, en concreto además en turismo accesible. Entonces tiene esa lógica de lo que verdaderamente también funciona en el mercado desde la lógica de turismo específicamente, ¿no? Y luego hay otra persona que es más junior, tiene menos desarrollo, quiero decir, menos longitud de desarrollo profesional todavía, pero le gusta, es muy inquieta, tiene formación en turismo y es muy inquieta la parte de medición, ¿no? Que es un poco el core de nuestra empresa y las otras 2 personas también les gustaba, ¿no? Entonces, digamos que la parte de medición es mi core como dueña de la empresa, pero mi equipo que ya lleva tiempo conmigo, pues también, bueno, pues tiene o sea, hemos ido formándonos de continuo de manera que ellas también tengan ese conocimiento amplio en la medición, porque es que de hecho de nuestros servicios la medición es el core, digamos, ayudar a desarrollar
desarrollar observatorios, a medir capacidad de carga, a cómo mido la accesibilidad, a cómo mido la sostenibilidad, porque nuestra razón de ser, y por lo que se llama mi empresa Into Destination, es porque yo en lo que me gusta, como diríamos, ¿no? En inglés en realidad tú dirías, me gustan las películas, I'm into movies, ¿no? Pues I'm into destination. A mí me gustan los destinos y quiero trabajar para que los destinos sean más inteligentes, sean más competitivos, sostenibles e inclusivos. Entonces, toda la parte de medición es central y adicional a ello es la parte de planificación y formación, que formación por lo general suele ser vinculado a tanto a la parte de planificación estratégica como de medición. Quiere decir que a veces tenemos que formar a los equipos que les hemos ayudado a hacer el plan estratégico para pues, lo que venían haciendo, cómo cambiar sus tareas, digamos, diarias para que puedan implementarlo, ¿no? Porque a veces no es tan fácil. O sea, entiendes lo que quieres llegar a conseguir, pero no tienes muy claro de lo que venías haciendo, qué dejar de hacer para empezar a hacer otras cuestiones, ¿no? Entiendo que todas estas tareas, planificación, medición, formación, por lo menos quizás formación sea la más difícil, las podéis dar a distancia, ¿no? No tenéis que estar ahí en el destino. Sí, Vosotras, para bien o para mal, no tenéis que viajar a todos esos países que has dicho, ¿no? Bueno, antes de la pandemia, yo casi me pasaba 4 meses fuera de casa de todo el año, cada año. ¿Vale? Entonces, no era algo especialmente deseable. Quiero decir, obviamente disfrutas mucho y está muy bien porque estás en contacto, ¿no? Con esas diferentes culturas en las que hemos trabajado. Y de todos esos países en los que te he comentado, en todos hemos estado presencialmente. En el último, desde que salió la desgracia esta del virus, hemos mantenido nuestra actividad muy internacional, pero sí ha pasado a ser completamente virtual. Por ejemplo, yo en Marruecos hemos hecho un trabajo que están súper contentos y la verdad que se ha generado una relación súper buena, pero ha sido todo completamente virtual. Ahora estoy trabajando con Emiratos y por ahora es virtual, pero sí tenemos la esperanza, digamos, de que en algún momento para ciertas acciones que tienen totalmente sentido, que sean presenciales, pues que podamos hacerlo presencial, ¿no? Entonces sí que es verdad que el nivel de viaje, en mi casa están muy contentos, pues el nivel de viajes a destinos se ha reducido. Ha reducido sustancialmente, sí. En lo que es medición, que es el core de vuestra empresa, has mencionado varias cosas. Has mencionado accesibilidad, por ejemplo, como una de las cosas que medís. Entiendo que accesibilidad en el sentido de que todo tipo de personas puedan disfrutar del destino, ¿no? Sí. Mira, yo ahí te referiría a un cliente que yo creo que especialmente lo ha hecho muy bien y no es mérito nuestro. La Diputación Foral de Vizcaya supongo que sabes que tienen una iniciativa que se llama, una manera de trabajar, ¿no? De gobernanza abierta, que se llama Bilbao Vizcaya Action Group. Y dentro de los diferentes grupos de trabajo que tiene, uno específicamente es el de accesibilidad. Nosotras no formamos parte porque somos una entidad privada, pero en este grupo de trabajo sí que nos han subcontratado para hacer mediciones en ese sentido. Y una decisión que nosotras apoyamos que se tomó en ese grupo, pues porque también nos consultan, porque como te decía, una de mis compañeras específicamente, ¿no? Ha desarrollado producto desde un receptivo que antes se llamaba Travel for All y demás. Y si tú te pones a mirar cómo se mide la accesibilidad, por lo general en muchos destinos, se intenta hacer un juicio de valor como para intentar tener como un listado de destinos o recursos que son accesibles o algún tipo de semáforo, rojo, amarillo, verde, tal. Pero este grupo de trabajo de la Diputación decidió que ese juicio de valor al final puede generar, como hay tanta variabilidad de accesibilidad, ¿no? De necesidades de accesibilidad, incluso dentro de la de movilidad, dentro de la sensorial y dentro de la cognitiva, puede poner ahí que está verde y realmente mi necesidad en concreto no se resuelve. Llego allí y yo no puedo acceder, ¿no? Entonces la decisión que tomaron fue que estas mediciones que se hicieran fueran objetivas. Es decir, nosotras, por ejemplo, les hemos apoyado en medición de accesibilidad de alojamientos, hoteles, agroturismos, casas rurales. Y entonces el cuestionario que ahí se define, que además lo trabajamos con la asociación, o sea, lo hemos trabajado con la Universidad de Deusto y con la asociación Moravit.
ellos, una parte que decidimos meter en el proyecto es que estuviera Agoravide para que al menos algunas de las evaluaciones pudieran ser con personas que tienen diferentes tipos de discapacidad y específicamente discapacidad cognitiva, que suele ser la que normalmente se olvida, porque todo suele ser como muy enfocado al tema físico, ¿no? Y entonces que la medición que se hiciera fuera muy objetiva, es decir, ¿esto cuánto mide? Vale, pues 80 centímetros. Y esto mide 110. Y esto, en la distancia entre esto y lo otro, tal. Entonces, de manera que si visitas la página web de Visit Rescale, han evaluado espacios al aire libre, senderos, recursos, y entonces puedes filtrar. Entonces, si tú sabes que tienes una necesidad muy específica, vas, buscas el filtro que te compete y pones los que sean más de no sé cuántos centímetros, o que haya rampa tal, o que haya lectura fácil en el acceso de no sé qué. Entonces, seleccionas y los que cumplen eso son los que te van a salir. Entonces, no están diciendo, ¿no? No es verde o es amarillo o es rojo, depende el tipo de necesidad que tengas, pues o lo cumplimos o no lo cumplimos. Vale. Otro aspecto que has comentado es la sostenibilidad. Aquí, ¿qué destino destacarías por su sostenibilidad? En realidad, es muy complejo responder a esa pregunta porque todos los destinos intentan trabajarlo desde algún ángulo. Trabajarlo de forma completamente circular, digamos, es muy complejo. Hay destinos que están trabajando mucho desde una perspectiva, yo te diría que me viene siempre a la cabeza Helsinki, en Finlandia, porque si tú te pones a mirar, ¿no? Y a estudiar recomendaciones, porque es parte del trabajo que hago en INRAUT, que soy la vicepresidenta de la red, pues un trabajo con el que nació esa red y sigue trabajando es para intentar dar recomendaciones de cómo medir el turismo y su sostenibilidad en los destinos, ¿no? A nivel subnacional. Pero todavía en Naciones Unidas no se ha llegado a un acuerdo de eso cómo se hace. Entonces, hay, digamos, listados de indicadores de diferentes fuentes oficiales, la Comisión Europea y otras publicaciones, pero no hay algo, digamos, medianamente práctico de cómo aproximarlo y que sea aunado pues, por todos los diferentes destinos. Entonces, a mí lo que me gusta de Helsinki es que Helsinki decide hacer un think tank, es decir, una reflexión con su propio sector, involucrando a la ciudadanía también, y decidiendo para ellos, en este primer momento, qué es lo más impepinable para abordar la sostenibilidad. Y definen una serie de temas y sobre esos temas una serie de indicadores, muy cortito, o sea, algo pues, factible, ¿no? Tampoco es un certificado, porque cada uno decide ser responsable en cuanto a esto lo cumplo o no lo cumplo y por qué digo que lo cumplo, y eso es visible en la web de Visit Helsinki. Entonces, aquellos que cumplen indicadores de, cuando vas a buscar, por ejemplo, restaurante en Visit Helsinki, vas a tener un triangulito verde que te indica que hay ese establecimiento, hay ciertos indicadores que los está cumpliendo desde la sostenibilidad y puedes entrar y mirar y cuáles cumple. Que luego tú vas allí y ves que no es verdad que no esté ahorrando en energía o que las bombillas no sean LED o, bueno, en fin, lo que pongan los indicadores, pues lo puedes ver tú y obviamente los reviews pues les vas a poner a parir, ¿no? Entonces, es un sistema como muy adulto, porque hay muchas otras metodologías o destinos que abrazan, que también lo entiendo, los certificados, pues porque también ayuda a que nuestra cadena de valor del sector turístico, que sobre todo está formada por empresas muy pequeñas, y que yo soy una empresa pequeña, digamos que procedimentar todo, cuanto más pequeño eres, más complejo es, ¿no? Entonces, los certificados sí que es verdad que traen esa lógica de procedimiento que ayuda, digamos, a las empresas no solo en sostenibilidad, sino en más áreas. Entonces hay destinos que optan por certificarse con la lógica de que así también las empresas se van a certificar. Lo que ocurre con esto, y yo la pega que le veo, es que como empresa la montaña, digamos, que hay que subir para conseguir el certificado es compleja y la demanda no te va a seleccionar por este certificado, porque hay más de 200 certificados de sostenibilidad. Entonces, ¿cómo se va a aclarar cuál significa qué? Es verdad que hay un par que son como muy reconocidos, pero tampoco la demanda tiene muy claro exactamente eso que quiere decir, ¿no? Entonces, pues para la empresa al final suele generar esa sensación de me han obligado a certificarme con esto, pero luego yo no le veo un retorno en la inversión en cuanto a que Entonces, yo creo que hay
queda mucho por trabajar en cuanto a que lo que tenemos que comunicar es en qué estamos haciendo por ser sostenibles, ¿no? Pues trabajo por ayudar a mi comunidad con ciertos proyectos al año y conseguimos hacer algo con la comunidad. Contrato personas del entorno, formo a mi equipo, ahorramos en luz, el agua que se genera de la lluvia, no sé qué, luego lo utilizamos para las huertas, tal. Me explico, o sea, yo creo que eso es un lenguaje que todo el mundo entiende, que en nuestras redes sociales es súper comunicable y llega bastante más que un certificado que no toda la demanda a la que te diriges lo va a entender, ¿no? Vale. Otro aspecto que medís, has dicho inclusividad. Sí, la inclusión y la accesibilidad nosotras la conectamos, en el sentido de que nosotras consideramos que si tú a un lugar puedes ir solo, puedes ir con ayuda, pues bueno, pues está adaptado, ¿no? Si puedes ir completamente solo, es accesible, pero si encima no te señala, es inclusivo. Es decir, lo que no es inclusivo es, por ejemplo, hay museos en Alemania en los que si eres una persona con discapacidad cognitiva, van a generar un grupo específico para ti. Te van a poner a un guía específico y van a cuidar y tu experiencia va a ser maravillosa, pero ya te están segregando porque no te están mezclando con el resto de personas, ¿no? Entonces, eso no es inclusivo. Entonces, a eso me refiero con inclusivo. Vale, ¿qué más cosas medís? Pues, por ejemplo, trabajamos mucho en capacidad de carga. Porque, ¿qué es eso? ¿Capacidad de carga? ¿Qué significa? Vale. Me lo imagino para un avión, pero no para un destino. Sí, eso es, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, pues decir un museo en un momento dado, cuánta gente puede estar al mismo tiempo, es lo normal que nos suele venir a la cabeza, pero no es eso lo que nosotros solemos trabajar, es decir, eso lo podemos hacer sin problemas, pero digamos que eso es sencillo, porque al final es un tema más de aforo, ¿no? Y con la ley de edificación y demás, pues eso se solventa fácil, pero no, la capacidad de carga en la lógica en la que se suele trabajar en turismo es que si tú eres un destino, pues la verdad es que puede ser pues, tanto un destino urbano como rural, que puede ser de naturaleza, pues al final tienes unos limitantes, tienes unos cuellos de botella, porque si tienes playa, pues la playa igual el arenal tiene una ocupación o tiene una capacidad bastante amplia, pero igual el parking, y es la única manera de llegar allí, imagínate que es solo con el coche, pues te caben la mitad de los coches, ¿no? Y lamentablemente la gente vamos en coche a la playa y muchos solos en el coche. Entonces es estudiar el entorno desde la lógica de la capacidad que tenemos de gestión, de la capacidad propia física que hay, y en función de eso generamos un sistema de alertas para el destino que está estudiando su capacidad de carga, ¿no? De manera que nuestro objetivo no es llegar a un número. A ver, cuando el objetivo es llegar a un número, hemos trabajado y lo hemos hecho. Pero por lo general nosotros lo que defendemos es que el número no es el fin. Lo que es importante es saber que hay estas áreas de gestión que si las gestionamos mejor, pues el número puede variar, ¿no? Digamos, no con lógica de vamos a ampliarlo, ¿vale? Pero sí con lógica de si lo gestionas mejor, la experiencia de usuario es mejor, las residentes se quejan menos porque están más a gusto, pues porque hay más equilibrio, en fin, y tanto la sostenibilidad como los análisis de capacidad de carga nosotros los abordamos desde 5 dimensiones. La dimensión gobernanza, económica, social, medioambiental y territorial. La territorial, que me imagino que igual te genera dudas, es la lógica de que si piensas en la Plaza San Marcos en Venecia, un sábado de julio, en realidad a cualquier hora, está llenísimo. En noviembre, un martes a las 12 del mediodía o a las 8 de la noche, no hay nadie. Entonces, en esa dimensión, sobre todo, lo que tenemos en cuenta es esa afección territorial según espacio y tiempo. Ok. ¿Alguna otra cosita que quieras destacar que medís, Nagore? Pues, bueno, ayudamos mucho a desarrollar observatorios, entonces ahí es muy variopinto. Claro. Hay veces que estamos centrados más en temas datos Big Data, si nos están buscando para datos aéreos, no porque nosotras tengamos el dato lo tienen otros proveedores, pero ayudamos al destino a pensar cuáles son esos KPIs, ¿no? Esos indicadores clave de cabecera para eso que quieren conseguir desde una perspectiva más estratégica. Y a veces vienen por Big Data, otras veces vienen por trabajo de campo como tal y demás. Vale. Muy bien. Dentro de tu labor como emprendedora en Nagore, ¿qué es lo que más dificultades te ha ocasionado? Pues, a ver, siendo sincera, lo más complejo yo creo que siempre es la gestión de recursos humanos. Porque mi gente es excelente, la verdad, pero cuando hay que cubrir algún tipo de baja o me resulta súper complejo
el encontrar personas de los perfiles que nosotras con nuestra expertise necesitamos, o incluso si, digamos, me pongo menos exigente, ¿no? Y no hace falta que tenga tanta expertise porque pues ya le formamos en el equipo, pero las actitudes ¿no? y aptitudes necesarias para el trabajo es como más complejo, eso sí que es verdad. Y sí, yo te diría eso, y si acaso igual al principio cuando emprendes, piensa que yo emprendí en 2015 mujer sola, ¿vale? El factor ser mujer es complejo, porque aunque en mi sector, me imagino que tú piensas en el sector turístico y piensas que hay muchísimas mujeres, es cierto, pero no necesariamente en los cargos de decisión a los que yo me dirijo, claro, porque esos son mis tipos de clientes en la administración pública. Entonces sí que me he encontrado en situaciones, bueno, pues que me han preguntado a ver quién es mi presidente, en fin, situaciones incómodas que dices, ¿cómo puede ser, no? ¿Y lo más, y lo más gratificante como emprendedora, Nagore? Mi equipo. Me encanta trabajar con ellas, yo creo que aprendemos a diario y también te diría que muchos de mis clientes, porque disfrutamos mucho con ellos, el feedback, o ellas, vamos, el feedback que recibimos es muy, muy bueno. De hecho, una de las grandes claves por las que nos va bien como empresa es porque los clientes repiten con nosotras, quedan muy contentos y contentas y vuelven, ¿no? Entonces eso es súper gratificante y que mi equipo también. Por eso te he contestado lo primero el equipo, porque, y que mi equipo también lo siente o les emociona igual que a mí, porque para mí esto es mi proyecto de vida, pero para ellas esto es un empleo, ¿no? Entonces es bastante más que un empleo para ellas y eso pues me satisface mucho. ¿Cómo os ha sentado la pandemia? Ya me has contado que desde entonces trabajáis más virtualmente, pero también los destinos evidentemente se han visto muy, muy afectados, ¿no? Muchos, o casi, o todos, digamos, porque el turismo en general, Todos. se ha pegado un batacazo, lógicamente, ¿no? ¿Y eso cómo Sí. os ha afectado a vosotras? Pues infinito más trabajo. Infinito más trabajo y todo mucho más para antes de ayer y hay que reaccionar a esto y a ver esto papeleta cómo resolvemos y qué se nos ocurre hacer para esta cuestión, esto eso sobre todo en 2020, ¿no? Que genial, porque para nosotras era todo un orgullo ayudar en una situación tan horrible, ¿no? Y luego entonces fue muy duro porque era muy intenso y también como muy dramáticas las situaciones que vivíamos, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva del sector privado. Y luego en 2021, con la oportunidad de los fondos Next Generation, también muchísimo trabajo en cuanto a formulación de proyectos para estos fondos, para resolver algunas carencias que ya se traían y otras que, os digo, las más estructurales y otras como más relacionadas con la época que estamos viviendo, ¿no? Entonces, muy, muy intenso, la verdad, en trabajo, muchísimo trabajo. Vamos, que a nivel empresarial no os ha afectado en una reducción de facturación, Nada. por ejemplo. Más bien al revés, ¿no? Eso es. Eso es. Es curioso, sí. Bueno, pero es que no, o sea, no somos la parte productiva, no vivimos Sí. del turista, entonces sí, yo lo entiendo, pero es raro, pero así es. Digamos que al final nuestros destinos, nuestros clientes necesitaban todavía darle más vueltas a la cabeza y más pensadas para intentar, bueno, pues se solía usar la expresión salir de la crisis, yo te diría más bien sobrevivir y navegar la crisis lo mejor posible, ¿no? Y entonces ahí hemos sido, bueno, pues entre otros muchos profesionales, pues uno de esos que han estado ahí para apoyar. Se puede decir, Nagore, que muchos destinos estaban un poco adormecidos o adormilados porque les iba muy bien y a raíz de la pandemia han tenido que despertar un poco y empezar a... Entre mis clientes no, la verdad, porque mis clientes son bastante inquietos. Piensa que lo que nosotras vendemos, que al final es ese conocimiento en medición, ese cliente que tú dices existe, ¿vale? Pero es raro que Into Destination pase a estar en su radar, porque no le va a interesar tanto medir, le va a interesar hacer campañas de marketing y que la gente venga, punto. O sea, yo estoy pensando en un Islas Canarias o algunas de las Islas Canarias que han estado tan bien que ahí, además lo conozco en primera persona,
que han estado también, que allí, vamos, yo creo que llevaban años sin hacer nada. Puede ser, ¿eh? No conozco en concreto, o sea, trabajo con compañeros en Canarias, pero no con el ámbito público, con el ámbito más académico. Y sí que es verdad que hay destinos, no sabría decir, pero si tú conoces, pues tú sabrás mejor, pero sí que hay destinos y hay muchos que trabajan en una lógica de ahora incluso en pandemia, mi objetivo sigue siendo llenar camas y mesas de restaurantes. Paguen poco, paguen mucho, contaminen poco, me da igual, yo necesito que vengan, ¿no? O sea, eso sigue siendo así, era antes de la pandemia y ahora mismo sigue siendo así. Pero sí que es verdad, pues eso, que no es nuestro perfil de cliente, porque claro, nosotros a todos los clientes con los que trabajamos, pues intentamos que trabajen, porque ellos además por lo general lo suelen querer así, pero en otros casos nos toca convencer un poco más, pero es que trabajen en sostenibilidad, que trabajen en inclusión, tal. Entonces, gente que realmente lo que quiere, pues nos ha pasado hace poco un cliente del que no puedo hablar, pero es extranjero, es europeo, que su objetivo cuando le hablábamos de capacidad de carga era: no me cabe más gente en la playa, entonces estamos pensando en ampliar la playa. Es completamente contrario a lo que nosotras defendemos. No te rías, eso es lo que se hizo en Donosti hace 20 años. Sí, soy consciente, si no es algo que sean los primeros a los que se les ocurre, está claro, pero en una lógica de cambio climático, de que va a subir el nivel del mar y ya está subiendo, que lo que pensemos, yo creo que hace 20 años no pensábamos de la misma manera que pensamos hoy. Entonces, que en 2021 te encuentres personas que todavía crean que esa es la manera de avanzar para generar empleo o sostener empleo en su territorio, pues, bueno, en fin, es curioso. Ya terminando, Nagore, uno de los retos que supongo que afronta gran parte de los destinos o una parte importante es algo nuevo, es el fenómeno de la contestación social que está generando el turismo en algunos sitios, ¿no? Estoy pensando precisamente en Donosti, ¿no? Que hay cada vez más grupos que no quieren que se abran más hoteles, que quieren que el centro pues se mantenga un poco no tan turistificado, ¿no? La palabra turistificación que se oye, no sé si es correcta o no, pero la he oído varias veces en los últimos años. Quizás menos desde la pandemia, lógicamente, ¿no? Pero ¿vosotros también trabajáis en ese aspecto, en ese tema? Cuando los clientes nos contratan capacidad de carga suele ser por eso. O sea, vale. Los servicios de capacidad de carga suelen ser porque quieren analizar a ver si pues esa crispación social realmente detrás de ello hay verdad, hay un árbol de problemas que hay que atajar y demás. Sí. Vale. Y la última pregunta, Nagore, para vosotros, retos, ¿hacia dónde vais? ¿Qué queréis hacer así nuevo o distinto? Pues la verdad es que estamos pensando, sí. Aparte de crecer, quiero decir, ¿eh? La gente me dice, no, crecer, bueno, seguro, pero... Bueno, no sé, yo en mi caso, la verdad, como te decía, que un gran reto es la gestión de recursos humanos, porque no es fácil incorporar gente y yo invierto muchísimo en la formación. Crecer no es mi máxima, la verdad. No, a mí me parece más interesante, estamos pensando en sacar nuevas líneas de negocio que ahora no te puedo detallar, pero eso sí que nos parece como más interesante porque al final hacemos mucho trabajo por escuchar a nuestros clientes qué más necesitan, ¿no? Y entonces, en lógica de eso, pues barajamos varias opciones. Yo creo que hay 2 líneas que no tardando mucho conseguiremos sacar adelante y nada, esto sí que nos parece como más que en el fondo acabas creciendo, porque si vas a sacar más líneas de negocio no hay otra manera, ¿no? Pero lo veo más desde esa lógica de siempre nos vamos renovando en cuanto a servicios que vamos ofreciendo y seguir siendo relevantes para nuestros clientes, ¿no? Yo te diría que ese es nuestro reto permanente para seguir siendo competitivos hoy y pues cuando allí, por dentro de 500 años, cuando toque que, no sé, pues que yo me jubile y mi gente también y demás, ¿no? O sea, sí. Está bien que quieras vivir 500 años. Bueno, Nagore, pues muchísimas gracias por tu testimonio, muchísima suerte y bueno, pues que sigáis así de bien. Muchísimas gracias por pensar en nosotras y por dedicarnos tiempo.